¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde podría llegar el gobierno para ocultar un secreto? Imagina un simple camionero que acepta un trabajo que parece ser la solución a todos sus problemas, solo para descubrir que está transportando algo mucho más aterrador de lo que jamás imaginó. En una operación tan secreta que la verdad es más horrible que cualquier ficción, los ecos de su desesperación podrían desatar algo que cambiará el curso de la historia. Prepárate para sumergirte en una trama llena de oscuridad, traición y el precio de la ambición desenfrenada. ¿Estás listo para conocer lo que realmente se esconde en las sombras? Pedro había pasado casi 30 años en la carretera. Cada grieta, cada curva en el asfalto, parecían estar grabadas en su memoria. Conducir era algo más que una profesión para él, era un ritual, una forma de vida que lo conectaba con el mundo a su manera. Cuando otros se quejaban del tráfico o del interminable camino frente a ellos, Pedro encontraba paz en el rugido constante del motor y en el viento que soplaba por la ventanilla entreabierta de su camión. El camino le había dado un propósito, un sentido de libertad, aunque a un costo que solo ahora, en sus 50 y tantos años, comenzaba a comprender plenamente. Cada mañana, antes de ponerse en marcha, Pedro realizaba un ritual que se había vuelto casi sagrado para él. Se levantaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún envolvía el mundo, y caminaba lentamente hasta su camión. Con manos acostumbradas al trabajo duro, revisaba cada rincón del vehículo. Los neumáticos, las luces, el motor, todo tenía que estar en perfecto estado. No era solo una cuestión de seguridad, era su manera de asegurarse de que el camión, su compañero de toda la vida, estuviera listo para enfrentar otro día en la carretera. El camión no era solo una máquina para Pedro, era una extensión de sí mismo. Lo había comprado hace más de una década, cuando decidió trabajar por cuenta propia. Había invertido todo lo que tenía y más en ese camión, personalizándolo a su gusto. La cabina estaba decorada con pequeños recuerdos de sus viajes, una foto de su hija cuando era pequeña, un llavero oxidado que le regaló un amigo que ya no veía, y una pequeña estatuilla de San Cristóbal, el santo patrono de los conductores. Para Pedro, este camión representaba su independencia, pero también su mayor carga. A lo largo de los años, Pedro había recorrido miles de kilómetros, llevando cargas de un lado a otro del país. Conocía cada carretera, cada pueblo y cada estación de servicio. Sabía dónde detenerse para comer bien, dónde encontrar los baños más limpios y cuáles eran las mejores rutas para evitar el tráfico. Su vida era una rutina establecida, una serie de acciones repetitivas que le daban consuelo en su simplicidad. Sin embargo, debajo de esa rutina, algo comenzaba a agrietarse. La carretera le había dado mucho, pero también le había quitado. Pedro había perdido la cuenta de las veces que había pospuesto visitas familiares, cumpleaños y reuniones con amigos. La vida social se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Su esposa lo había dejado hace años, cansada de estar sola, y su hija, ahora adulta, lo veía como un extraño. Las pocas veces que se encontraban, las conversaciones eran breves y cargadas de una incomodidad silenciosa. Pedro sabía que había perdido algo esencial en su vida, pero no estaba seguro de cómo recuperarlo, o si siquiera era posible. La carretera, que alguna vez había sido su escape, ahora se sentía como una prisión. Cada día se enfrentaba a la misma rutina, al mismo asfalto interminable y a la misma soledad que lo envolvía como una manta pesada. Pero había algo más que lo mantenía despierto por las noches: el camión. A pesar de todos sus esfuerzos, Pedro no había logrado saldar la deuda que tenía con el banco. Había tomado un préstamo considerable para comprar el vehículo, confiando en que podría pagarlo en unos años. Sin embargo, la vida en la carretera no era tan lucrativa como había imaginado. Los precios del combustible, las reparaciones constantes y la falta de trabajos bien remunerados lo habían dejado apenas al día, luchando por mantenerse a flote. La deuda era una sombra que lo seguía a todas partes. Cada mes, cuando pagaba la cuota del préstamo, sentía que un pedazo de su futuro se desvanecía. Apenas le quedaban unos pocos euros para su jubilación, y aunque había calculado que podría terminar de pagar el camión en un par de años, la constante presión económica le pesaba como una carga imposible de sacudir. La idea de vender el camión y abandonar la carretera cruzaba por su mente de vez en cuando, pero siempre la descartaba. Sin el camión, sin la carretera, ¿qué le quedaba? Fue en medio de estos pensamientos que Pedro se encontró con la oferta que cambiaría su vida para siempre.
Sucedió una tarde como cualquier otra, en una de esas cafeterías de carretera que había visitado innumerables veces. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de camioneros sentados en las mesas del fondo, hablando en voz baja. Pedro se sentó en su lugar habitual, junto a la ventana, y pidió un café negro. La camarera, una mujer mayor que conocía desde hacía años, le sonrió con cansancio mientras le servía la taza. Mientras Pedro revolvía su café, sumido en sus pensamientos, un hombre entró en la cafetería. No llamó mucho la atención al principio. Estaba vestido con un traje oscuro y se movía con una calma que contrastaba con el ambiente del lugar. Sin embargo, había algo en el que hizo que Pedro levantara la vista. Quizás era la manera en que sus ojos escaneaban el lugar, como si estuviera buscando a alguien específico. El hombre se acercó a la mesa de Pedro con paso firme, sin dejar de mirarlo a los ojos. No llevaba ninguna insignia visible, pero su presencia era imponente. Sin decir una palabra, se sentó frente a Pedro, colocando una carpeta sobre la mesa. Pedro sintió una punzada de inquietud, pero la curiosidad pudo más. «Pedro, ¿verdad?», dijo el hombre, su voz baja y controlada. «Tengo un encargo especial para usted». Pedro asintió lentamente, sin quitarle la vista de encima. El hombre le deslizó la carpeta, y Pedro la abrió con cautela. Dentro, encontró documentos que parecían oficiales, con el sello del gobierno en la parte superior. Los ojos de Pedro se movieron rápidamente por las páginas, leyendo los términos y condiciones de lo que parecía ser un contrato. «Es un trabajo que requiere discreción absoluta», continuó el hombre. «Necesitamos a alguien con su experiencia en la carretera. El pago será generoso». Pedro siguió leyendo, su mente trabajando rápidamente para procesar lo que estaba viendo. La oferta era simple. Debía transportar una carga desde un laboratorio secreto en las afueras de la ciudad hasta un destino desconocido. No se le permitía abrir el contenedor, hablar de su contenido o desviarse de la ruta establecida. La compensación era más de lo que ganaba en varios meses de trabajo. Podía sentir el peso del dinero en su mente, una solución a sus problemas financieros que parecía demasiado buena para ser verdad. Pedro cerró la carpeta y miró al hombre. Había algo en él que le hacía dudar, pero la oferta era tentadora. Muy tentadora. Era una oportunidad para saldar su deuda y, tal vez, retirarse de una vez por todas. Pero también sabía que aceptar algo así no era una decisión que pudiera tomarse a la ligera. «¿Qué pasa si rechazo la oferta?», preguntó Pedro, probando el terreno. El hombre no sonrió, pero sus ojos mostraron un destello de lo que podría haber sido una advertencia. «No es una oferta que le recomendaría rechazar», dijo, sin perder su tono neutro. «Piénselo bien, Pedro. Esta es una oportunidad única. No habrá otra». Pedro se quedó en silencio, sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. «Lo haré», dijo, tomando la carpeta con una mano firme. El hombre se levantó, satisfecho. «Nos veremos mañana en el lugar indicado». «No llegue tarde», dijo, antes de salir de la cafetería con la misma calma con la que había entrado. Pedro se quedó sentado, mirando la carpeta en sus manos. Sabía que acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre, pero no tenía idea de hasta qué punto. Pedro se despertó temprano la mañana siguiente, con la sensación de que había tomado una decisión irreversible. El contrato que había recibido estaba en el centro de su mente, y aunque intentó distraerse con la rutina habitual, su mente no dejaba de volver a los términos del acuerdo. La idea de ganar una suma generosa para saldar su deuda era tentadora, pero también sentía una inquietud que no podía sacudirse. Sin embargo, la realidad de su situación económica y la presión de los pagos inminentes lo empujaron a seguir adelante. Al llegar al laboratorio, Pedro se sorprendió por el aire de secreto que rodeaba el lugar. Las instalaciones estaban rodeadas por una cerca alta, con vigilancia visible y guardias uniformados. Se sentía como si estuviera entrando en un espacio ajeno, un lugar donde las reglas comunes no aplicaban. Se presentó en la entrada principal, donde un guardia le pidió sus credenciales y el contrato que había recibido. Pedro entregó ambos documentos y el guardia lo examinó con un ceño fruncido antes de darle paso. El laboratorio era una estructura de acero y vidrio, moderna y funcional, pero también intimidante.
Los pasillos eran largos y pulcros, y Pedro sintió una mezcla de respeto y desasosiego mientras caminaba hacia la zona de carga. Finalmente, llegó a un área de carga segura donde un grupo de militares lo esperaba. Todos estaban vestidos con trajes oscuros y parecían completamente inmóviles, como si estuvieran entrenados para no mostrar ninguna emoción. «Buen día, señor», dijo uno de los militares, con una voz fría y sin emoción. «Estábamos esperando por usted». Pedro asintió, sintiéndose incómodo bajo la vigilancia constante de los militares. Se preguntaba si estaba a punto de cometer un error, pero al mirar el camión y pensar en la cantidad de dinero que recibiría, su determinación se mantuvo firme. Los militares comenzaron a cargar la caja de metal en el camión con una precisión meticulosa. La caja era masiva y estaba asegurada con gruesas cadenas y dispositivos especiales. Pedro observó cómo se movían con eficiencia, sin decir una palabra, y se preguntó qué contenía ese contenedor tan fortificado. ¿Hay algo que deba saber sobre la carga?, preguntó Pedro finalmente, su curiosidad superando su sentido común. Uno de los militares lo miró brevemente, pero no dijo nada. Simplemente continuaron con su trabajo, y pronto la caja estuvo firmemente asegurada en la parte trasera del camión. Pedro se subió a la cabina y encendió el motor, preparándose para partir. La carga estaba lista, y él estaba a punto de emprender un viaje que le cambiaría la vida. El primer tramo del viaje transcurrió sin incidentes. Pedro se mantuvo en la carretera principal, siguiendo las instrucciones del contrato al pie de la letra. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. El ruido constante y monótono del motor del camión comenzó a mezclarse con otro sonido, un latido rítmico que parecía emanar del contenedor en la parte trasera. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más fuerte con cada kilómetro que avanzaba. Pedro trató de ignorarlo, centrando su atención en la carretera y en el tráfico. La noche se iba acercando, y la visibilidad se reducía. La carretera parecía interminable, con las luces de los faros proyectando largas sombras sobre el asfalto. Pedro comenzó a sentir una sensación de inquietud que no podía explicar. Cada vez que el latido resonaba en la cabina, se sentía más incómodo. A medida que la oscuridad se asentaba, el latido en el contenedor se volvió más pronunciado. Pedro empezó a notar que la carretera parecía cambiar. Las líneas de los carriles se retorcían, y el asfalto parecía moverse bajo las ruedas del camión. Las sombras que se proyectaban eran más intensas, y Pedro sintió que la carretera se volvía un lugar desconocido. Las primeras visiones comenzaron cuando la luna estaba alta en el cielo. Pedro vio sombras moviéndose por el rabillo del ojo, figuras oscuras que se desvanecían cuando intentaba mirarlas de frente. El latido dentro de la caja parecía sincronizarse con su corazón, acelerándose con cada visión fugaz. Pedro sabía que algo estaba terriblemente mal, pero el contrato era claro, no podía detenerse ni investigar el contenido de la caja. Pedro intentó mantenerse enfocado en la carretera, pero el latido parecía volverse cada vez más intenso, casi como si el contenedor estuviera pulsando con vida propia. Su respiración se aceleraba y sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. La carretera, que antes era su refugio, ahora se había convertido en un paisaje alienante y hostil. La sensación de incomodidad se transformó en pánico cuando Pedro se encontró con un tramo particularmente desolado de la carretera. La luna iluminaba la escena con una luz fría, y el latido en el contenedor se hacía tan fuerte que parecía llenar la cabina del camión. Pedro trató de calmarse, cerrando los ojos por un momento e intentando ignorar el sonido que lo atormentaba. Sin embargo, cuando los abrió, la carretera había cambiado. Las líneas que marcaban los carriles estaban distorsionadas, retorcidas en formas serpenteantes que no tenían sentido. Las sombras proyectadas por los faros eran monstruosas y deformadas, creando una sensación de desorientación. Pedro sintió una oleada de pánico y decidió acelerar, con la esperanza de que el aumento de velocidad despejaría las alucinaciones. Pero en lugar de eso, el latido se volvió aún más frenético, resonando en sus oídos como un tambor de guerra. De repente, algo cruzó la carretera frente a él. No era un animal ni un vehículo, era una sombra humanoide, pero deformada, como si estuviera hecha de un material viscoso y amorfo. Pedro giró el volante con fuerza, intentando evitar el impacto, y el camión se salió de la carretera. El vehículo se deslizó por una pendiente,
golpeando rocas y árboles hasta que finalmente se detuvo de lado. Pedro estaba aturdido y adolorido, pero aún consciente. Con dificultad, salió de la cabina y se acercó a la parte trasera del camión. La caja de metal, que había estado asegurada con tanto cuidado, se había abierto durante el accidente. Pedro se acercó a la caja con cautela. Sus pasos eran pesados y temblorosos. Dentro de la caja, Pedro vio algo que lo hizo retroceder con horror. Un corazón negro, del tamaño de una pelota de fútbol, latía lentamente en el interior. El órgano estaba suspendido en el aire por una masa viscosa y gelatinosa que parecía formar tentáculos. Pedro sintió un terror abrumador y sus piernas parecían estar hechas de plomo, inmovilizadas por la visión grotesca. La masa gelatinosa comenzó a moverse, y de ella surgió una figura. Era alta, con extremidades largas y retorcidas, y su piel, si es que se le podía llamar así, era traslúcida, dejando ver el corazón negro palpitante en su centro. La criatura se movía de manera antinatural, como si no estuviera sujeta a las leyes físicas del mundo. Pedro no pudo reaccionar a tiempo. La criatura se acercó a él con una velocidad sorprendente, y cuando uno de sus tentáculos tocó su brazo, un dolor insoportable se extendió por su cuerpo. La masa gelatinosa comenzó a disolver su carne, quemando sus músculos y huesos como si fuera ácido puro. Pedro gritó, pero el sonido quedó ahogado por el latido constante del corazón negro. La criatura continuó devorándolo. Su cuerpo se desintegraba al contacto con la sustancia viscosa. En su último suspiro, Pedro comprendió la verdadera naturaleza de su carga. Había aceptado un trabajo que ningún hombre debería haber aceptado, y ahora pagaba el precio final por su codicia y desesperación. El camión quedó en silencio. La criatura, habiendo completado su macabra tarea, se desvaneció en la oscuridad de la noche. La carretera permanecía desierta y eterna, como una advertencia para aquellos que se atreverían a aceptar la próxima oferta imposible de rechazar. Un helicóptero descendió suavemente a pocos metros del camión destrozado, levantando una nube de polvo que se dispersó en todas direcciones. Los potentes reflectores iluminaban la escena, destacando los restos del vehículo, el rastro de la masa negra que había devorado a Pedro, y el entorno silencioso que parecía haber sido testigo de algo innombrable. Un equipo de agentes del gobierno, vestidos con trajes tácticos negros y cascos equipados con visores infrarrojos, descendió del helicóptero con precisión militar. Sus movimientos eran coordinados y eficientes, cada uno sabiendo exactamente qué hacer sin necesidad de hablar. Los agentes llevaban equipos especializados para manejar la situación con el máximo cuidado. «Inicien la contención», ordenó el líder del equipo, un hombre de rostro severo que no mostró ni una pizca de sorpresa o inquietud por la escena que se desplegaba ante él. Sabía que esto era solo parte del trabajo. Varios agentes se acercaron a la zona donde la criatura había estado. Encontraron la masa gelatinosa aún emanando una siniestra energía, como si estuviera esperando el momento adecuado para reactivarse. Con movimientos precisos, los agentes comenzaron a asegurar la masa con dispositivos especializados. Estos dispositivos estaban diseñados para neutralizar cualquier intento de escape y contenían tecnología de sellado cuántico, una medida para asegurar que la entidad no pudiera liberarse ni influir en su entorno. Mientras tanto, otro grupo de agentes examinaba los restos del camión y lo que quedaba de Pedro. Tomaron muestras, fotografiaron la escena y registraron meticulosamente cada detalle. Cada elemento estaba documentado y catalogado para futuros análisis. La frialdad y eficiencia del equipo mostraban que estaban acostumbrados a lidiar con situaciones extremas y a manejar información sensible. El sujeto 23 mostró una reactividad superior a lo esperado, comentó uno de los agentes mientras revisaba los datos en una tableta. La criatura no solo se activó antes de lo anticipado, sino que también mostró capacidades de manipulación psíquica más allá de lo previsto. Parece que Pedro fue un buen candidato para esta fase de pruebas, respondió el líder, revisando los informes con una precisión implacable. El nivel de estrés que experimentó aceleró la transformación de la criatura. Esto confirma que en un entorno de combate real, la criatura podría ser activada de manera más controlada. El líder no mostró ninguna emoción al hablar de Pedro. Para él, el camionero era simplemente una pieza en un complejo rompecabezas militar. La eficiencia de la operación y la obtención de datos eran los objetivos principales. ¿Informamos a los superiores que la prueba fue un éxito?
Preguntó otro agente mientras el equipo aseguraba el contenedor con la criatura y se preparaba para cargarlo en el helicóptero. Sí, asintió el líder. Pero con las recomendaciones correspondientes. Necesitamos más pruebas en diferentes escenarios y con distintos perfiles psicológicos. Pedro era solo un paso en el proceso. Aún queda mucho por hacer antes de que esta arma esté lista para ser desplegada. El helicóptero, con la carga asegurada, se elevó nuevamente en el aire. Desde arriba, el lugar del accidente pronto quedó oculto por la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera existido. Mientras volaban hacia su destino, los agentes transmitieron su informe final. La prueba había sido un éxito. La criatura, ahora contenida, había demostrado ser eficaz y letal. En la mañana siguiente al accidente, la noticia del camión que se había salido de la carretera y el misterio de su carga se había esparcido rápidamente a través de los medios locales. La versión oficial hablaba de un accidente aislado con la única víctima siendo el conductor. Los detalles específicos de la carga del camión se mantenían en secreto, alegando razones de seguridad nacional. En la sala de conferencias de la sede gubernamental, los altos mandos estaban reunidos para evaluar el resultado de la operación. El líder del equipo y su grupo presentaron un informe detallado sobre el éxito de la prueba y las recomendaciones para futuras fases del proyecto. La entidad ha demostrado ser más versátil y peligrosa de lo que inicialmente anticipamos, dijo el líder, señalando gráficos y datos en una pantalla grande. La reactividad de la criatura bajo estrés confirma nuestras hipótesis sobre su capacidad para adaptarse y atacar de manera efectiva. Un alto funcionario del gobierno, con una expresión de interés calculado, escuchó atentamente. Sabía que la verdadera utilidad de la entidad no se trataba solo de su capacidad para matar, sino de su potencial para el control y manipulación en escenarios de alta seguridad. Estamos avanzando a buen ritmo, comentó el funcionario. Pero debemos mantener la máxima confidencialidad. La última fase debe realizarse sin filtraciones para asegurar el éxito y la viabilidad del proyecto. No podemos permitir que la verdad salga a la luz. El líder del equipo asintió con firmeza. La operación ha demostrado ser exitosa, pero aún queda mucho por hacer. Continuaremos con las pruebas en entornos controlados y con diferentes perfiles psicológicos para perfeccionar nuestra comprensión de la criatura y su control. Mientras el gobierno se preparaba para la siguiente fase del proyecto, se desplegaron esfuerzos significativos para encubrir el incidente. Agentes de alto nivel fueron enviados al lugar del accidente para limpiar cualquier rastro de la criatura y asegurar que no quedaran pruebas que pudieran comprometer la operación. Las autoridades locales fueron instruidas para presentar el accidente como un evento aislado, y los informes sobre el camión y la carga se archivaron bajo estricta confidencialidad. Los documentos relacionados con la operación y el contenido del camión fueron destruidos o clasificados como top secret. Se crearon versiones alternativas del evento para los medios de comunicación, que hablaban de un accidente de tráfico común sin mayores implicaciones. El gobierno utilizó su influencia para mantener el control sobre la narrativa y evitar que la historia se convirtiera en un escándalo. El gobierno estaba decidido a asegurarse de que el proyecto no solo se mantuviera en secreto, sino que también fuera perfeccionado y listo para su despliegue futuro. Se estableció un laboratorio altamente secreto donde la entidad sería estudiada y controlada bajo las más estrictas medidas de seguridad. La criatura fue transportada en un contenedor reforzado, con tecnología avanzada de sellado cuántico para evitar cualquier posible escape. Los científicos y militares asignados al proyecto estaban entrenados para manejar cualquier eventualidad y para asegurar que la criatura fuera mantenida en condiciones óptimas para futuros experimentos. Mientras el gobierno avanzaba en su plan, el joven agente que había intentado exponer el caso fue silenciado de manera efectiva. Fue sometido a un interrogatorio exhaustivo y, finalmente, su destino quedó sellado bajo las mismas sombras que rodeaban el proyecto. Aunque el joven agente había intentado tomar precauciones y distribuir la información a lugares seguros, el gobierno se encargó de neutralizar cualquier intento de filtración. La operación para controlar el daño y mantener el secreto fue meticulosa y eficiente, dejando pocos rastros de lo que había ocurrido. Con el incidente del camión y la operación de contención completamente cubiertos, el gobierno continuó con sus planes para el futuro. La criatura, ahora en sus manos, se convirtió en un activo valioso en su arsenal secreto. Se llevaron a cabo más pruebas y desarrollos para aprovechar al máximo su potencial. Pedro, aunque su historia fue truncada,
se convirtió en un recordatorio sombrío del precio de la codicia y la ambición desmedida. Su sacrificio y el de otros como él quedaron como un eco en las sombras, una advertencia de los peligros ocultos tras las puertas cerradas de los experimentos secretos. Mientras tanto, la carretera seguía extendiéndose hacia el horizonte, en silencio, como un testigo mudo de los eventos que habían tenido lugar. El gobierno, habiendo ganado la batalla del encubrimiento, estaba listo para utilizar la criatura en futuras operaciones, confiado en su poder y en la protección que el secreto brindaba. La historia de Pedro y la entidad negra se convirtió en un capítulo oculto en los archivos clasificados del gobierno, un recordatorio de los límites que algunos están dispuestos a cruzar en busca de poder y control. Y mientras la entidad aguardaba su próximo uso en la oscuridad, el mundo exterior seguía adelante, ajeno al verdadero costo de las decisiones tomadas en el silencio de las sombras. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.